Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y vamos a ver un nuevo vídeo sobre Blender, en esta ocasión sobre el add-on Node Grangle. El add-on Node Grangle se utiliza principalmente dentro del compositor de nodos, ¿vale? Su función es mejorar nuestro proceso de creación de materiales y de composición de capas. Y bueno, hay un par de cosas que no se pueden hacer si no se utiliza este add-on, pero en principio, como os digo, su objetivo final es mejorar nuestra forma de trabajar con el editor de nodos. Bien, como siempre, lo primero es ver dónde se encuentra ese add-on. Nos vamos a preferencias de usuario, a la pestaña add-ons, después hasta la subpestaña nodos y aquí encontraremos Node Grangle. Este add-on es muy extenso y tiene muchas funciones. Es por esto que cuando lo activamos, aquí vamos a encontrar un listado de todos sus atajos de teclado, porque tiene muchos, ya os lo aviso. Es muy extenso, sirve para muchas cosas. Y bueno, en este vídeo vamos a ver sobre todo para qué lo utilizo yo y las cosas más importantes, aunque como veréis por su extensión no vamos a poder ver todo, ¿vale? Hay algunas cosas muy puntuales que además se usan muy poco, entonces simplemente que sepáis que aquí lo tenéis todo y sin más, pues cuando queráis hacer alguna cosa que no haya explicado yo en este vídeo, pues lo buscáis en el atajo de teclado o os podéis ir hasta la parte de documentación para ver la página web de la Blender Wiki, donde podéis encontrar más información sobre el add-on. Bien, antes de comenzar os voy a comentar un par de consejos sobre el espacio de trabajo cuando paséis a modo de composición. Lo que yo suelo recomendar es, aparte de ocultar esto y venirnos, voy a activar el Screen Cascade para que veáis las teclas que pulso, ¿vale? Lo que yo suelo recomendar es dividir el panel de propiedades en dos cuando estáis empezando, sobre todo, y cargar aquí las preferencias de usuario. ¿Por qué? Porque aquí vais a tener los atajos de teclado y todas las funciones que se pueden hacer, y cuando estáis empezando de nuevas en este add-on suele venir muy bien tener todos los listados de atajos de teclado a la vista para ir interiorizando cuáles son los atajos. Conforme vayáis mejorando, pues yo como suelo trabajar ahora mismo, pues es más o menos así, solamente que aquí cargo el 3D View, ¿vale? Suelo poner una cosa así y suelo activar el Render Border para que se renderice únicamente esa parte de la escena o la parte sobre la que esté trabajando, ¿vale? De esa forma renderiza el ordenador mucho más rápido y tengo mucho espacio para componer los nodos de mis materiales y de mi escena. Lo siguiente que voy a hacer es borrar este cubo y voy a cargar a Susan porque es una geometría mucho más interesante, y le voy a aplicar un modificador de subdivisión para que quede un poquito más suavizado y lo voy a suavizar en general, ¿vale? Como veis, de esta forma queda más claro. Lo siguiente que voy a hacer es pasar a Cycles Render y voy a meterme dentro del editor de mundos, voy a activar los nodos y en lugar de este color le voy a poner un Sky Texture para que lo veamos un poquito mejor, y le voy a subir un poquito la potencia, ¿vale? De esta forma veremos un poquito más claro cómo está quedando nuestro render. Vamos a rotarlo un poquito y una cosa así será más que suficiente para que veamos cómo va quedando nuestro material y nuestras composiciones. Bien, lo primero que voy a hacer es trabajar con un material y voy a activar el uso de nodos, perdonad, el uso de nodos. Y bien, ¿dónde vamos a encontrar cosas nuevas una vez activado el add-on Node Grangle? Lo primero que vamos a ver es que con el menú de la T, que es este de aquí, donde tenemos todos los nodos que podemos utilizar, nos va a aparecer una última pestaña que es Node Grangle, y aquí vamos a tener muchas de las cosas que podemos hacer con este add-on, ¿vale? Hay muchísimas cosas que podemos hacer, entonces bueno, vamos,
como os he dicho anteriormente, vamos a ver las principales, aunque habrá cositas que no veamos. También tenemos un atajo de teclado que es Control Space, que en cualquier momento, sin necesidad de tener este menú, nos va a sacar las mismas opciones que tenemos en ese menú en una ventana modal, ¿vale? Entonces, recordar, control espacio para sacar esto, o con el menú de la T podemos tenerlo siempre en pantalla. Bien, ¿por dónde empezamos? Pues seguramente por lo más sencillo. Nosotros cuando solemos tener varios nodos y queremos unirlos, pues por ejemplo un nodo de color azul y otro de color rojo, y queremos unirlos en un mismo material, lo que solemos hacer es irnos a shader, mix shader, unirlos y ya está, ¿vale? Y obtenemos una mezcla de ambos, ¿de acuerdo? Como veis, ahora mismo que tengo un factor de 0,1, lo que más dominancia tiene es el material rojo y el azul. Nosotros podríamos simplemente, si quisiésemos cambiarlo, pues pinchar y arrastrar para intercambiar cuál es el nodo dominante en este caso, ¿vale? Igual que podríamos modificar el valor de factor. Lo que podemos hacer con este add-on es intercambiar sus posiciones automáticamente. Simplemente selecciono estos dos objetos. Fijaros que cuando lo hago, voy a activarlos, se va a activar este botón, Swap Links, ¿vale? Que lo que me permite es hacer por pulsación de botón el mismo trabajo, ¿vale? Tenemos un atajo también que es Alt S, que nos va a permitir hacerlo. Como os digo, esto sí que es exclusivo del add-on. Si no lo tenemos activado, no podremos hacer esta función. Entonces es muy sencillo trabajar y, oye, simplemente seleccionas y haces Alt S, Alt S, y ya se están intercambiando, como veis, muy rápido y eficaz. Aparte de esto, como os he dicho, cuando queríamos mezclar dos nodos, teníamos que ir y buscar manualmente el nodo mix, conectarlos y finalmente conectarlos al output. Este add-on lo que nos permite es seleccionar estos dos objetos, venirnos aquí y decirle mezclalo. Y como veis, es muy rápido, ¿vale? También nos va a permitir una cosa muy interesante, que es intercambiar un nodo. Como veis, ahora mismo son dos nodos de tipo difuso. Pues si yo selecciono el superior, le digo switch node, le puedo decir que me lo cambie por un glossy, ¿vale? Muy rápido. Esto tiene un atajo que es Alt S, creo recordar, perdón, Alt S no, Shift S, que nos va a permitir, pues, por ejemplo, este difuse convertirlo en una emisión. Shift S y nos vamos hasta emisión, ¿vale? Es muy rápido porque si sirve además para todo. Si este mix shader lo quisiésemos cambiar por otro, pues pulsaríamos Shift S y aquí le diría Add Shader en lugar de Shift S, Add Shader, vale. En lugar de tener que buscar el nuevo add-on, ponerlo y manualmente reconectar de nuevo todo, pues es mucho más sencillo, pues Shift S y decirle aquí ponme un mix, ¿vale? Muy rápido. Como os he dicho anteriormente, podemos hacerlo también a través de este panel de aquí. Entonces, esto nos ayudará mucho a trabajar más rápido y de la misma forma podríamos utilizar un atajo de teclado para hacerlo más rápido. Como os he dicho hace un momento, podríamos hacer esto para hacer un mix, o lo que puedo hacer es pulsar Alt y botón derecho y me lo crea automáticamente también, ¿vale? Este sistema es el más rápido que hay, es Alt botón derecho y como veis nos crea un mix automático. Si os fijáis, cuando hago clic con el botón derecho sale esta especie de punto, ¿vale? Que simplemente mezclaría seleccionaría con qué quiero mezclarlo, ¿vale? La utilidad de esto radica sobre todo en materiales complejos. Si tenemos una cosa así, pues oye, podemos hacer pin, 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 ¿vale? Pin, y oye, al final lo mezclamos
y lo conectamos a nuestro nodo de salida, ¿vale? Es muy rápido porque nos permite trabajar con mucha celeridad, ¿vale? Entonces, si quisiésemos mezclar estos 4 materiales, pues al botón derecho, al botón derecho, al botón derecho y finalmente simplemente lo conectaríamos, ¿de acuerdo? Esta es una función muy interesante, como os digo, de este nodo. Bien, otra de las funciones que nos ofrece este nodo, bueno, voy a borrar un par de cosas, no quiero que se quede demasiado grande, es la posibilidad de etiquetar de una forma rápida nuestros nodos. Por ejemplo, tengo seleccionados estos dos y con este botón me genera un frame alrededor. Esto mismo podemos lograrlo con el atajo Control J, ¿vale? Que es lo que haríamos si no tuviésemos este nodo activado, ¿vale? Con Control J ponemos un frame alrededor. Lo que pasa que es más rápido muchas veces pues venirse y hacer simplemente clic, ¿vale? Le podríamos poner aquí el nombre que quisiésemos, pues conjunto, ¿vale? Y con estos botones de aquí, Modify Lab y Clear Lab, vamos a poder hacer sustituciones selectivas del texto. Por ejemplo, pues si esto fuese el conjunto de materiales de piedra, pues simplemente le decimos que lo modificamos y al principio le podemos poner pues piedra y al final piedra conjunto de materiales, y si pulsamos OK, como veis, a ver, un momentito, nos ha añadido al principio lo que hemos querido y al final lo que hemos querido. Si después decimos, pero esto no tiene que ser piedra, ahora va a ser pues una casa, pues modificamos y le decimos, pues piedra me lo modificas por casa, y como veis busca en toda la etiqueta esa cadena de texto y la modifica por lo que queramos. Cuando estamos trabajando con materiales tan sencillos como este, no nos aporta mucho, pero cuando sean materiales más complejos, lo veréis más adelante, es muy útil ser capaces de hacer este tipo de modificaciones. Todo lo que hagamos, por cierto, con Modify Lab, podemos eliminarlo con Clear Lab. Tenemos que tenerla seleccionada, Clear Lab, y como veis vuelve a su situación original, ¿vale? Bien, más cosas. Después de esto quería explicaros Swap Links, ya os lo he comentado. Sí, los botones de tags y Connect to Output. Si tenemos un nodo conectado a un nodo de salida, podemos desconectarlo automáticamente con la opción de tags, ¿vale? Lo mismo podemos hacer con cualquier nodo. Si lo queremos conectar al nodo de salida, pues le decimos Connect, ¿vale? Lo queremos conectar a salida, pues como veis funciona muy rápido. Tenemos otro atajo de teclado que es la O para hacer esto, ¿vale? Y a su vez tenemos otro que es Control Shift y clic izquierdo, que nos hace la misma función, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo ahora, Control Shift y clic izquierdo. La gran ventaja que tiene Control Shift izquierdo es que nos permite hacer algo que normalmente no podríamos hacer. Lo que voy a hacer es borrar este frame y tengo aquí ahora mismo Emission, no, vamos a poner un glossy y un difuso. Perdonad, sí, lo había duplicado sin querer. Y un difuso, ¿vale? Lo que quiero hacer es utilizar un Fresnel, por ejemplo, para controlar dónde aparece un material y dónde aparece otro. Como veis aquí, el material glossy azulado se va a las esquinas, a los bordes, a los contornos, mientras que el difuso se queda en el centro. Pero es muy difícil hacerse una idea exactamente por dónde va.
¿vale? Normalmente aquí, pues si quisiésemos modificarlo, pues haríamos un poco de prueba de ensayo y error, modificando este valor hasta que encontrásemos el que de verdad nos convence. Por suerte, NodeGrangle incluye una opción que nos permite previsualizar no solamente los nodos de tipo shader, sino cualquier tipo de nodo. Para que os hagáis una idea, fijaros un momento, si yo aquí vengo y hago Control Shift y hago clic, fijaros, lo que estoy viendo ahora en escala de blanco y negro es el valor del nodo de Fresnel, algo que no podría hacer. Lo que hace el nodo es crear un nodo intermedio de tipo Viewer que no está incluido dentro de Blender, ¿vale? No podríamos encontrarlo en ninguna de estas opciones, ¿vale? En ninguno de estos conjuntos de nodos podríamos encontrarlo. A ver, vamos a mirar de otra forma, no vayan a haberlo puesto, pero como veis no está en ningún sitio. Lo que hace es conectarlo a este nodo que viene dentro del addon y conectarlo al output del material, y de esta forma podemos ver muy claramente cómo trabaja este nodo, lo que hace realmente. Fijaros cómo cuando llegamos a valores muy bajos se queda completamente blanco, y cuando pasamos de valores de 1, que en 1 debería ser negro, ¿vale? Como veis, vuelve a pasar otra vez a aclararse secuencialmente, pero ya tiene un tono más blanquecino alrededor, y así sucesivamente hasta que llega un momento que se vuelve un gris medio, y así paulatinamente, ¿vale? Este tipo de visionado nos permite conocer muy bien o comprender mejor cómo se comportan algunos nodos que quizás sean demasiado abstractos, ¿vale? Como el Fresnel o por ejemplo el nodo Layer Weight, que es básicamente lo mismo, ¿vale? Voy a borrar esto. Pues si quisiese saber cómo funciona este nodo, pues hago Control Shift y clic izquierdo, y ahora ya veo lo que hace Fresnel o lo que hace Phasing, y podemos ver cómo se comporta con los siguientes dependiendo de su valor, ¿vale? Acordaros que con este tipo de valores que no incluyen color solamente contienen valores del 0 al 1, es decir, del negro al blanco, y bueno, así podemos entender un poquito mejor cómo funciona este nodo, ¿de acuerdo? Vamos a borrar esto y vamos a conectar esto. Como os decía anteriormente, podemos ahora por ejemplo con el nodo Fresnel podríamos conectarlo al Mixshader para controlar su mezcla, y podríamos previsualizar cómo iba a quedar, etcétera, etcétera. Lo que me gustaría comentaros ahora es otra forma de conectar los atributos, que es antes habíamos visto que con Alt y clic derecho podíamos conectar directamente con un Mixshader los nodos que utilizásemos. Pues aún tenemos otro atajo de teclado muy interesante, que es Control botón derecho, que como veis hace algo muy parecido. Ahora estoy pulsando Control en lugar de Alt. Lo que pasa es que con este sistema de conexión vamos a conectar a el atributo que tengamos más relacionado con el output. A ver, ¿cómo os lo voy a explicar otra vez de nuevo? Si yo aquí, por ejemplo, tuviese otro shader, pues por ejemplo este, ¿vale? Si os fijáis, cada uno de estos input y output tiene un color, ¿vale? Que discrimina el tipo de valor que contiene, ya sea un valor de color, un valor de 0 a 1 o un valor de normales, ¿vale? Si yo hago clic con esto, fijaros, se ha conectado directamente al roughness. ¿Por qué? Porque tiene el mismo color, ¿vale? Porque son valores en principio que van a ir de 0 a 1, ¿vale? Como veis, roughness va de 0 a 1. Entonces, si yo cogiese un vector, un bump, ¿vale? Que como veis tiene un valor de output de normales que tiene un puntito así azulado, y lo conectase hasta aquí, me lo conecta directamente a normal, ¿vale? Porque entiende que un valor de output de normales tiene que ir en un input de normales. Entonces es muy rápido
¿veis? Como veis, conectar esto, porque harías pum, pum, y ni siquiera necesitas tener muy claro dónde está el botón, ¿vale? Si trabajamos con zooms muy lejanos, como este, pues nos ahorraremos bastante tiempo, ¿vale? Esto es muy frecuente en materiales complejos, entonces pues está bastante bien. Es importante señalar que aunque va a intentar hacer esto, siempre que sea posible conectar valores de normales con normales, de color con color, etcétera, en el caso de que ya esté ocupado, pasará al siguiente desde arriba, ¿vale? ¿Entendéis? Sería ya secuencial. Si quisiésemos hacer, como veis, varias conexiones, pero si yo aquí vengo, me lo conecta después al roughness directamente, porque es lo que en principio debería conectar, ¿de acuerdo? Esto es muy útil y bueno, enlazaría un poquito con lo que hemos visto anteriormente, porque ¿cómo funciona un mapa de boom? Pues si hago control shift y clic izquierdo, pues veis, estoy viendo ahora el mapa de normales de mi objeto, algo que si no es muy complicado de visualizar de esta forma. Podremos hacer un render con un pase de normales, pero tendremos que verlo ya en el editor de capas, no en el editor del material, ¿vale? Entonces es muy útil conocer esto. Bien, sin más, ¿qué más podríamos ver sobre este nodo? O sea, sobre este addon. Una cosa muy interesante. Normalmente cuando queremos aplicar una textura a nuestro nodo, lo que tenemos que hacer es venirnos a los nodos y decir, oye, pues me vas a poner una textura de imagen, después me vas a poner un mapping, pues que estará en vector mapping, y después me vas a poner un geometry, no, ¿cómo se llamaba? Imagen texture, no. Se me ha ido ahora mismo un input texture coordinates, perdonad. Y lo que haría sería conectar el V al vector, el vector al vector, el color al color, y finalmente aquí ya sí que cargaría la textura. Esto lleva bastante tiempo, como acabáis de ver. Entonces este addon tiene un truquillo para hacerlo, y es seleccionas el shader al que le quieres conectar todo esto y te vas hasta Add Texture Setup y ya lo tienes todo puesto automáticamente aquí, ¿vale? Además, por suerte tiene un atajo de teclado que es Control T, entonces Control T, Control T, y en un momento tenemos definidos estos nodos que son muy importantes y se repiten continuamente cuando queremos hacer algún trabajo de este tipo, ¿vale? Entonces, si quisiésemos controlarlo, pues podríamos hacerlo así. Otro elemento muy interesante de este addon es, por ejemplo, cuando estamos trabajando y haciendo pruebas, es muy frecuente que nos encontremos al final muchos nodos que no estamos utilizando para nuestra composición, ¿vale? Pues aquí tenemos delete unused nodes, que como veis nos pide que confirmemos, pero nos borra todos los nodos que no estén en uso, ¿vale? Como podéis ver aquí, si nos ponemos encima con el ratón, tiene un atajo que es Alt X, entonces Alt X y borramos todos los nodos que no queramos, y aquí nos aparece el mensaje de cuántos nodos se han borrado. Bien, relacionado con esto también tenemos control shift derecho, tenemos la opción de aparte de cargar las imágenes, utilizar el reload images. Este lo usaremos mucho cuando trabajemos con un documento que hemos pasado de un ordenador a otro, o si en alguna ocasión se buguea alguna de las imágenes. Lo que va a hacer es recargarnos todas las imágenes del árbol de nodos, ¿vale? Ahora no tengo ninguna puesta, por eso me ha saltado el mensaje aquí arriba de que no hay imágenes para recargar, pero
Es muy interesante, sobre todo cuando trabajemos con secuencias de imágenes, ¿vale? Acordaros una imagen 01, 02, 03, 04 que ponemos con una textura para que se vaya secuencialmente alternando dentro de nuestro modelo, ¿vale? Pues ese tipo de secuencias se buguean muy fácilmente, entonces es recomendable antes de un render darle a recargar para que tenga menos errores. Bien, vamos a hacer algún par de ejemplos, ¿vale? Me gustaría hacer un par de ejemplos y vamos a partir de esto, y lo que voy a hacer es conectarle aquí un Fresnel, algo que ya hemos visto anteriormente, y aquí estamos viendo lo que está produciendo, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es conectarle una textura, por ejemplo una Voronoi, y vamos a decir que se conecte donde tenga que conectarse. Y el problema es que cuando ya mezclamos un Fresnel con un Voronoi, que son dos conceptos o dos sistemas un poquito ambiguos que no se entienden muy bien normalmente por la gente cuando estamos empezando a trabajar en 3D, pues no podríamos saber qué está haciendo. Simplemente podríamos ver que, oye, aquí me está saliendo el color, pero por aquí no, etcétera, etcétera. Si yo hago Control Shift sobre Fresnel, Control Shift y botón derecho, como veis, puedo previsualizar esto, y si aquí hago lo mismo, podríamos previsualizar la textura Voronoi para saber qué es lo que está haciendo exactamente, ¿vale? Ahora podríamos ver que hay muchos más fragmentitos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto podría ser una forma de trabajar, o incluso, por ejemplo, si aquí en medio conectase un boom map, ¿vale? Perdón, botón derecho, pues ¿qué está haciendo este boom map? Pues nos está mostrando la información de las normales. Pues oye, si yo esto lo conecto a la fuerza, no, perdón, a la altura, vais a ver pues todo lo que nos está generando. Pues por un lado hemos pasado de esta Voronoi, que era bastante sencilla, a un boom map o mapa de normales que está hecho a partir de la textura Voronoi. Fijaros cómo queda, y esto lo estoy aplicando un Fresnel para pasarme esta información que es en todas las magnitudes X y Z a solamente una escala de 0 a 1, y eso lo paso como factor, y como resultado tenemos esto, ¿vale? Que diréis, bueno, tampoco es nada del otro mundo, pero es que si esto además lo conecto aquí y aquí, podemos ver cómo ya se está aplicando el mapa de normales basado en Voronoi a nuestro Fresnel, ¿vale? Y también a nuestra figura. Si yo aquí le pusiese un 20 para hacerlo un poquito más pequeño, pues oye, se vería incluso de una forma más clara en lo que se está produciendo, ¿vale? Esto a su vez, pues podríamos controlar mejor el Voronoi seleccionándolo y diciéndole, añádeme un setup de textura que no solamente sirve para imágenes, sino que sirve también para este tipo de texturas. Y fijaros que aquí en este caso me pone Generated en lugar de V, porque entiende que no está leyendo un mapa de normales, sino que es una textura Voronoi que es matemática. Y aquí pues oye, simplemente pues podría reducirle la escala en alguna de las magnitudes o en varias, ¿vale? Y fijaros cómo me ha ido cambiando el material, ¿vale? Es muy interesante porque podemos ver prácticamente en tiempo real. Voy a hacer esto un poquito más grande para que veáis mejor el render, y podría incluso dejarlo de mil formas. Podría después rotar las texturas o desplazarlas. Está bastante bien trabajar de esta forma, ¿vale? Vamos a ir viendo cómo va saliendo. Pues el Voronoi sale así. Pues oye, si pongo aquí un 0 y un 0,
podemos jugar de una forma mucho más completa con este tipo de materiales. Y bueno, ahí vemos cómo va saliendo nuestro material. Incluso podríamos aquí en medio añadirle, pues yo que sé, un color RAM que nos permitiese controlar todavía más este degradado. Blancos, vamos a conectarnos con él para verlo, y fijaros cómo podemos controlar realmente hasta límites bastante altos el acabado, y de esa forma pues desde aquí pasará al mapa de normales, al boom map, como veis, para marcarnos este tipo de cosas, y al Fresnel, y bueno, y así se vería nuestra figura final. Si lo quisiese de otra forma, pues oye, podría darle un poquito más de grosor por aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, esto sería más o menos la forma de trabajar con el addon. Es bastante útil, es muy rápido, es muy potente, sobre todo por el tema de previsualización de qué está haciendo cada nodo. Por ejemplo, ver lo que está haciendo cada uno de estos nodos, ¿vale? Entonces, utilizarlo mucho. Y bueno, no sé si hay alguna cosa. Mira, sí, hay un par de cosas interesantes que me gustaría comentaros. Como os he dicho, con control clic derecho, vamos a desconectar con control y clic derecho se conecta al atributo que él entiende más asociado, ¿vale? Sin embargo, si en lugar de hacer control y clic derecho, hacéis control shift y clic derecho, como veis se marca en azul, y cuando lo soltamos nos dice a qué controles de los posibles podemos conectarlo. Por ejemplo, si yo lo quisiese conectar el color ramp a este diffuse y lo conectase así, fijaros, me deja conectarlo al color y al alfa, ¿vale? Es muy interesante porque, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, ¿veis? Me permite conectar el Fresnel a varios atributos, a Factor, a Shader y a Shader. También muy útil si estamos muy alejados, ¿vale? Porque nos da todas las opciones de conexión de ese nodo, ¿vale? Si quisiésemos tener incluso más control sobre el acabado, ¿de acuerdo? Y bueno, también interesante, curvas. Sí. Si nosotros tuviésemos, vamos a simplificar esto, si nosotros tuviésemos un shader de tipo diffuse, dos shaders de tipo diffuse, por ejemplo, y los tuviésemos conectados a nuestro output, una cosa así, y tuviésemos por ejemplo un RGB para definir el mismo color en ambos, podríamos modificar ese color por medio de una curva, ¿vale? Que nos permitiese, pues en el canal azul, por ejemplo, modificar el color, ¿vale? O en el canal general modificarlo, y bueno, al final lo que tendríamos es una curva que nos permitiese cambiar el color que va a un shader del que va a otro. Pues, ¿qué pasa? Si nosotros creamos otra curva, ¿vale? Y se la ponemos aquí y quisiésemos crear esta misma curvatura, estaría bastante complicado, ¿vale? De hecho, lo mejor sería venirte aquí, duplicarlo y ya está. Lo que pasa que en materiales muy complejos es muy posible que tengamos varios elementos de curva en sitios muy separados y sea un lío hacerlo. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, seleccionar estos dos y por último seleccionar
el que queremos copiar, que como veis se queda marcado con un color diferente señalando que es el nodo activo. Y ahora lo que podemos hacer es simplemente pulsar Shift C y nos va a salir este panel que le decimos copia sus ajustes desde el activo, y como veis nos copia exactamente las mismas opciones en todos los canales y demás. Esto nos permite hacer copias exactas de nodos, pues por ejemplo de nodos, pues también nos serviría para el nodo mapping o para nodos que tienen muchos controles e incluso, sobre todo lo más importante, curvas. También nos serviría para los nodos de normales, ¿vale? Que lo que llevan es una inclinación de la dirección de las normales, que es algo bastante difícil de volver a cuadrar exactamente lo mismo. Pues simplemente con Shift C lo copiaríamos en otros para mantener la coherencia, ¿vale? Y bueno, esto es más o menos lo que os quería comentar sobre el addon. Tiene muchísimas utilidades, ¿vale? Entonces, sin más, me gustaría que pudieseis empezar a utilizarlo, que veáis si os sirve. Como os he dicho anteriormente, cuando estáis empezando, pues oye, os ponéis aquí el preferencias de usuario, User Preference, y ahí tendréis todos los atajos que hemos estado viendo y todas las opciones que hace, ¿vale? Tienen muchas opciones, pues por ejemplo podríamos deseleccionar esto y seleccionar estos dos y decirle, quiero recordar que era con control menos, control shift menos, pues nos genera directamente un mix puesto en modo resta. Con más nos lo pondría en modo añadir, pulsando control shift y asterisco nos lo pondría en modo multiplicar. Hay miles tampoco, pero hay muchísimas opciones de configuración que, como os he dicho, las tenéis todas aquí. Y bueno, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.